Hola, buenas tardes o buenos días, en función de donde nos estéis viendo. Bienvenidos a este webinario de AEQ, esta vez sobre Capitol IP Plus, nuestra nueva consola de audio digital. Yo soy Marta Gutiérrez, soy del Departamento de Marketing en AEQ y hoy en este seminario nos acompaña mi compañero Bernardo Saiz, técnico comercial de la zona sur de España. Hola Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía que buenas tardes, buenos días, según desde donde nos estén viendo. Y aquí estamos preparados para la presentación de la nueva Capitol IP Plus. Genial. Bueno, pues para empezar con este webinar, yo os voy a dar un par de pinceladas de quiénes somos en AEQ. Para quien no nos conozcáis, somos una empresa española que nos dedicamos a la fabricación y al suministro de material tecnológico de audio profesional. Llevamos 45 años en el sector y bueno, operamos desde nuestra sede en Madrid, aquí en España. Em, Nuestros departamentos aquí en la sede tenemos de I+D, fábrica, estamos todos aquí centralizados. Y bueno, aquí os dejamos alguna foto de nuestras instalaciones, de nuestro personal y de algunos productos en vivo y en funcionamiento en algunos de nuestros clientes. Para hablaros un poco por encima sobre nuestro portfolio, que es bastante amplio, nuestra gama de soluciones para audio y vídeo van desde el enrutado de audio, nuestras conocidas consolas de audio para radio, la gama de Visual Radio con nuestro nuevo programa Visual R+. En la zona de comunicación tenemos audio códecs, bueno, y sobre todo ahora también estamos muy contentos porque hemos sacado en la gama de Intercom nuestro nuevo Belpack Explorer Max, del que hicimos un webinar hace poco, que os invito a que vayáis a nuestro canal de YouTube a verlo, tanto el de Explorer Max como cualquiera que os pueda interesar. Y para terminar y dar una pincelada más, todo el tema de monitores 4K que también tenemos una amplia gama. También os invito a que vayáis a nuestra web, aeq.es, y desde ahí, pues, conozcáis todos nuestros productos, vais a encontraros con toda nuestra gama, con sus fichas técnicas, con sus catálogos. Cualquier duda o pregunta, siempre estamos a disposición vuestra. Y bueno, antes de empezar el webinar, quiero recordaros que todas las preguntas que vayáis haciendo a lo largo del seminario, pues las iremos recabando para que al final de la sesión, las que nos dé tiempo y nos lo permita, podamos contestarlas. Las que no, no os preocupéis, que las contestaremos vía email o vía telefónica. Y también, antes de empezar, Bernardo, ya lo último y te dejo, recordaros que tenemos al final del seminario, os dejamos siempre una encuesta de satisfacción que nos gustaría que, a ser posible, la rellenaseis, porque es lo que nos ayuda a mejorar estas sesiones y hacerla mejor para vosotros. Y ahora ya sí, dejo paso a mi compañero y que os cuente todo lo que pueda y debáis saber sobre nuestra nueva consola Capitol IP Plus. Muy bien, muchas gracias, Marta. Pues nada, yo haré un breve repaso comparativo ahora de entrada con la gama de mezcladores que ya muchos de vosotros conocéis. Como introducción al nuevo modelo de la versión de Capitol IP, hemos elevado el nivel con muchísimas mejoras, muy interesante. Incluso ya habéis podido ver las imágenes que se han ido adelantando a través de los diferentes medios publicitarios que imagino que os habrá llegado. En resumen, en esta diapositiva podemos ver toda la gama de mezcladores, desde el más alto, el modelo Atrium, que tiene una serie de características superiores en cuanto a procesos, capacidad de fader, completamente modular, y así vamos pasando hacia la parte inferior de la gama, que es el modelo Capitol, y es donde me quiero centrar fundamentalmente por el tipo de motor o tipo de core o unidad de procesos que utiliza. Y sin más dilación me voy a centrar ya en la presentación del mezclador. Como podéis ver, aquí este es el aspecto que tiene el Capitol IP Plus.
Veis que son una superficie compacta, en este caso es de 10 fader, las predecesoras, los modelos anteriores eran de entre 12 y 8 fader, son superficies modulares, o sea, perdón, son superficies compactas, no son modulares, y las presentamos en estas dos versiones de color, una versión oscura y otra versión plata o al color aluminio, como podéis ver. Y me gustaría señalar que esta superficie de control es compatible con versiones de M-Core, es decir, con las versiones de hardware de Capitol IP, no Capitol IP. Esta consola está diseñada para emisiones on-air, obviamente, y es adaptable a muchos flujos de trabajo y entornos de producción. Tiene las funciones integradas esenciales como corte automático de monitores, señalización on-air, corte de TOS, Father Star, control de equipos externos con intercomunicación, etcétera, etcétera. Todo esto mediante GPIs y GPOs que los lleva por defecto sin que sea ninguna opción el mezclador. Por supuesto, me atrevería a decir que es casi nativa en Dante, no lo es exactamente en este caso, pero bueno, esto es una primera fase de una evolución del producto y la integración de la consola ya lleva un módulo Dante AOIP o AE67. El control de la superficie, como ya estáis viendo, es bastante intuitivo desde cada canal y hemos introducido como novedad una pantalla de 1,54 pulgadas de tamaño a color en cada módulo de fader y adicionalmente en el módulo de control una pantalla táctil también a color de 7 pulgadas. La pantalla será usada para ajustes avanzados y una información continua del propio mezclador. Tiene una alta ergonomía y una facilidad de uso. Su perfil bajo nos permite instalarla en sobremesa sin que apenas interfiera, digamos, con el resto de instalación o la integración en el estudio del equipamiento. Y obviamente está pensado para una operación dinámica y precisa, fundamentalmente sin errores. Dispone de memorias de usuario, es decir, de escena. Podemos grabar 7 memorias de usuarios en base a una serie de configuraciones o situaciones que hayamos previamente establecido, o incluso desde la propia operación se pueden salvar desde la mesa directamente el estado del mezclador, de la superficie. A cada canal se le pueden asignar señales individualmente desde a fader, es decir, se pueden seleccionar señales distintas. Hay que tener en cuenta que lo veremos más adelante, este mezclador tiene más señales de entrada y que fader, que número de faders, con lo cual todas las señales no pueden estar presentes simultáneamente en los faders, por eso la selección libre es bastante inmediata y rápida. Como digo, se aplica a diferentes y múltiples escenarios como autocontrol, estudio control, pequeñas producciones de televisión, unidades móviles y otras configuraciones mixtas como pueden ser podcasts, etc. Vamos a entrar en detalle en la descripción del módulo de canal. Comenzamos por la parte superior, hay un encoder con el titulado como Select, porque tiene doble funcionalidad. Si lo giramos como control de ganancia de la entrada de la señal que esté asignada en ese momento en el fader, y si lo pulsamos podemos acceder al menú avanzado que nos presenta la pantalla de 7 pulgadas que vimos anteriormente. A continuación están los dos botones de routing. Por defecto están programados con el envío o la asignación a programa, al bus de programa y al bus de audición. Seguimos hacia la parte de este display, esta pantalla de información contextual que os avisaba o comentaba en las diapositivas anteriores, pantalla a color de 1,54 pulgadas, que bueno, muestra información, pues el nombre de la señal asignada en la parte superior y en la parte inferior cuando esta tiene asignada una segunda entrada en modo AB. Es otra de las funcionalidades de acceso a las señales de entrada de la consola en el fader.
También nos muestra el nivel de ganancia, el balance, la fase, el modo de trabajo, si es estéreo o mono, el estado de la señal. Ahí podemos ver reflejado program, que tiene subrayado, digamos, de fondo un color rojo. Eso nos indica que esa señal estaría efectivamente activa y on air. Actuamos sobre uno de los controles, tanto de ganancia como de balance, aquí mostramos un zoom, digamos, de lo que hace realmente la pantalla, nos lo amplía para poder ajustar con más precisión el control que hayamos seleccionado. Y esto es otro de los ejemplos del estado de la pantalla, en este caso es mono. Nos dice que la señal no está en antena, la señal AOIP2 no está en antena, y en la entrada B, es decir, podíamos seleccionar de forma inmediata la señal digital 1, la tenemos en reserva en la parte inferior de la pantalla. Son algunas de las pinceladas básicamente de esta pantalla que incorporamos como novedad en la superficie de Capitol IT Plus. A continuación está el pulsador, ya hemos denominado función, perdón, pero inicialmente va a salir programado como Tollback. Nosotros hasta ahora, en las versiones anteriores, la sección Tollback estaba dedicada o destinada en el módulo de control para poder enviar órdenes a diferentes destinos, como son los auriculares del estudio, o líneas de 4 hilos, o circuitos con el exterior, etcétera, etcétera. Este botón lleva esa funcionalidad, además de otras que se puedan programar según la necesidad en cada momento del cliente. Esta funcionalidad es programable individualmente y, como digo, por defecto sale programado como función Tollback. Por ejemplo, si aquí tuviese un micrófono, yo podría hablar con el locutor mediante la pulsación del botón función. El siguiente botón es un botón de preescucha, donde llamamos Q, bueno, FL, depende de la zona de donde nos estén viendo, pues se llama de una forma, pero vamos, es el botón de Q. A continuación, el fader es de 100 milímetros, de alta calidad, y existe la opción, en un plazo corto de tiempo, de que se puedan instalar de forma, desde fábrica, fader motorizado. Por último, en la parte inferior del todo tenemos el botón que también será programable, de activación de canal, con los protectores a ambos lados para evitar accidentalmente la activación del mismo, y estos botones se iluminarán en función de la señal de la aplicación que tengan introducida. En la sección o en el extremo derecho de la superficie tenemos el módulo de control. Mantenemos siempre la misma filosofía con nuestros mezcladores, donde presentamos pues ya de una manera más visual, digamos, la pantalla táctil de 17 pulgadas, color, 20 teclas programables, etiquetables dentro de la pantalla. Esto nos va a presentar la configuración avanzada y, a ver si soy capaz de señalizarlo, este botón de aquí es un encoder también con múltiples funciones, es un touch and turn, para poder navegar a través de los diferentes menús que nos muestra este tipo de pantalla avanzada. En la parte inferior del módulo, tenemos las dos secciones de control y monitorado de control, Tollback y monitorado de estudio. Vamos a ver algunos aspectos de algunas pantallas así muy de manera breve, porque un poco el tiempo no nos permite extendernos demasiado. Esta sería la pantalla, digamos, de reposo inicial. Observar que siempre los búmetros en las diferentes pantallas que vamos a ver, y eso se va a cumplir en general en el mezclador, los dos búmetros principales que nos van a medir la señal de programa van a estar siempre presentes. Es en la pantalla de reposo, la medida del búmetro es mucho mayor, son 2 búmetros de precisión, y a medida que vamos abriendo aplicaciones se van a ir adaptando al espacio que queramos, pero el búmetro nunca va a desaparecer. Inicialmente, como digo, en los laterales hay una serie de espacios o etiquetas que son las destinadas a marcar la funcionalidad programada en los botones programables que hemos presentado antes.
A continuación está la zona del estado del encoder, del monitorado de control, monitorado de estudio. Aquí vemos un menú principal que nos da o permitirá el acceso a diferentes funcionalidades como pues, procesos, los presets, dinámicas, funcionalidades del sistema, etcétera, etcétera. Y en este ejemplo estamos accediendo a la edición de los procesos, vemos que el ecualizador está activado, estamos pudiendo editar una gráfica bastante clara y obviamente intuitiva de un ecualizador paramétrico, y vemos que nos está indicando este color verde que tenemos un compresor activado. Podemos acceder al filtro, puertas de ruido, etcétera, etcétera. Los procesos disponibles en esta primera fase del mezclador Capitol IP Plus son, pues eso, un ecualizador paramétrico, filtros paso alto, paso bajo y obviamente paso banda con la combinación de ambos, un compresor limitador y una puerta de ruido. Es un ejemplo, otro ejemplo más, por ejemplo, en el filtro paso bandas nos está indicando que estamos en edición con la señal A1 y la gráfica del filtro que nos permite ajustar o bien de forma táctil con el dedo o bien con el encoder Touch and Turn que hemos presentado en las diapositivas anteriores. Esta parte de la diapositiva muestra, que es otra de las características destacables o novedades dentro de la superficie en relación a los modelos anteriores, nos muestra la conectividad en la parte trasera de la superficie. La novedad es que esta superficie incluye un interfaz Bluetooth para poder permitir dos condiciones dos conectividades diferentes. Una es una señal estéreo desde una fuente externa hacia la consola, de forma que podamos reproducir nuestras grabaciones o cualquier dispositivo que tenga una buena calidad de sonido. Y la otra opción o la otra versión del Bluetooth nos va a permitir establecer una comunicación bidireccional, es decir, podemos meter una llamada telefónica a través de un móvil mediante esa conectividad Bluetooth, es una Bluetooth 5.1. Eso ya va incluido dentro de la propia superficie y en el caso de esta consola, de esta superficie, el control va a ir, primero la alimentación se va a establecer por un conector, el primer conector LAN de izquierda a derecha, mediante alimentación sobre Internet, PoE, en este caso es PoE, PoE++. A continuación tenemos el interfaz Dante para poder conectar audio desde la superficie y hacia la superficie. El siguiente conector, el C2C o Core to Control, eh, es un detalle a tener en cuenta, sobre todo para los clientes o personas que ya tenéis el modelo anterior de Capitol IP, porque mediante este control, mediante este conector, podemos compatibilizar la superficie Capitol IP Plus con el motor o Core o M-Core anterior. ¿De acuerdo? Esto es bastante interesante porque, bueno, sabemos que es la parte que más se usa y la parte que más se deteriora. Es decir, en lugar de reemplazar la mesa entera, podemos reemplazar la superficie. Por eso hemos compatibilizado esta superficie con versiones de DSP o versiones de motores anteriores. A continuación vemos el conector Q, que es un mini jack para poder, si se desea, poner un altavoz externo para escuchar el bus de preescucha, PFL o Q. El siguiente conector, el penúltimo, es un jack de 6 milímetros para la conexión de un auricular, que en los motores anteriores ese conector estaba en el frontal del frame. Y otra de las novedades es el último conector, el micrófono número 5. O sea, añadimos una quinta entrada de micrófono a la consola con alimentación Phantom. El motor, como digo, comparte los mismos recursos que en los modelos Capitol y Forum Lite, pero se le han adaptado, obviamente, algunas funcionalidades, algunas funcionalidades para poder adaptar
la superficie IP Plus y combinarla con la Capitol IP convencional. Esta sección de conectores que están seleccionando, se subrayan en amarillo, son las que corresponden a las entradas y salidas, tanto de micrófono, entradas digitales, entradas y salidas en AES, USBs, analógicas, etc. Esta sección de aquí marcada en verde es el módulo Dante, que por defecto va incluido ya en la Capitol IP Plus. Esto marcado en rojo corresponde a los relés, que son los que son encargados de activar la señalización ONER, la roja, etcétera, etcétera, y los puertos de entrada y salida de propósito general, los GPIOs. Este módulo señalizado en azul es un módulo opcional, corresponde a una híbrida de teléfono digital doble para dos líneas, inseparable, o sea, el módulo incluye ya las dos líneas. Como digo, es opcional. Y por último, el conector de control es el que nos va a permitir controlar la mesa o bien desde la superficie de control o bien desde el software virtual que veremos más adelante. Hay una característica que sí me gustaría también destacar en este momento, y es la posibilidad de que el control de la superficie nueva, es decir, de la Capitol IP Plus, es posible hacerlo remotamente sin necesidad de ningún dispositivo. Es decir, el superficie IP Plus, Capitol IP Plus, puede conectarse directamente a Internet y controlar un M-Core que esté a la distancia que sea. No es necesario, es decir, podemos controlar remotamente la consola desde la propia superficie. Como resumen de entradas, el M-Core de Capitol IP Plus incluye, como ya digo, no está dentro del M-Core, pero sí que engloba la capacidad de entradas, el Bluetooth, tanto en estéreo como la señal bidireccional para comunicaciones telefónicas, 4 entradas microlínea con alimentación Phantom, una entrada de micrófono adicional, o sea, la quinta entrada de micrófono con la alimentación Phantom y en la propia superficie, que es la que se destina al control. Dos entradas digitales en formato USB, que son entradas y salidas, bueno, en este caso son entradas. Cuatro entradas digitales formato ASU o AES3, configurable como SPDIF. 12 entradas analógicas, también configurables individualmente o en pares de estéreo, de hasta 6 pares, y 16 entradas Dante AES67, que opcionalmente pueden ser escalables hasta 32, pero por defecto el mezclador Capitol IP Plus lleva 16. Las salidas, pues como digo, el Bluetooth, el ser bidireccional, dispone también de una salida Bluetooth, dos salidas digitales USB, cuatro salidas digitales estéreos en formato ASU configurables como SPDIF. En este caso, las salidas analógicas son 8 en lugar de las 12 que correspondían a las entradas, también configurables individualmente o en pares estéreo, y las 16 salidas Dante A67, que por supuesto son escalables desde el punto de vista, opcionalmente a 32 sellos. Luego las salidas y entradas comunes de la mesa pues son las responsables de informar al control del monitorado de locutorio, el Q que hemos visto tanto en la superficie como en el M-Core, auriculares primarios para el locutorio principal, es decir, sería una señal amplificada sobre un conector jack para el locutor principal, una segunda salida, en este caso a nivel de línea, que es necesario amplificar para el resto de invitados, que actuaría como salida secundaria de auriculares, y una tercera salida de controles. En este caso también es otra de las cosas que se añaden, es una duplicidad dentro de la salida de control de auriculares. Podemos tomar tanto del core, del frame, de la cantidad de la capacidad de proceso del dispositivo, como de la superficie de control. Esto todo se configura mediante un software para establecer, pues no sé, desde las etiquetas de los faders, el routing que lleva por defecto, los presets tanto de dinámica, en ecualización, puertas de ruido, etcétera, todo lo que
todo lo que es toda la consola se configura mediante este software, mucho más intuitivo, mucho más cómodo que hacerlo en la propia consola, aunque la mayoría de funcionalidades ya pueden hacerse gracias a la pantalla de 7 pulgadas desde la propia consola. Como digo, no voy a extenderme mucho en este apartado porque la capacidad o cantidad de detalles que tiene el software nos daría para varios webinarios. Como digo, este software va por defecto dentro, es una herramienta propia del mezclador porque es la que nos va a permitir arrancar o modificar una configuración de arranque inicial. Luego existen dos versiones de software o herramientas software que son opcionales, se pueden adquirir posteriormente, cuáles son la Capitol Screen, que es una herramienta que permite la visualización ampliada, digamos, de las señales que tenemos en la consola, básicamente los búmetros de buses de mezcla que no vemos normalmente en la operación. Tampoco vemos en la operación la parte de multiplex o clean feed, toda esa señalización, pues la muestra en la aplicación Capitol Screen. Esto se instala en PC y mediante un PC conectado a la red de la consola podemos visualizar todos los procesos que nos presenta este software. Y el otro control, aquí ya hay una novedad, el Virtual Capitol es un software de control, nuestra herramienta, que hasta ahora permitía el control simultáneo de la consola. Es decir, si movía el fader 4 de la consola, aquí se mueve el fader 4. En la Capitol Hyper Plus es un complemento. Además de ser control remoto, también sirve como complemento. Por ejemplo, si tenemos un software virtual Capitol para 12 fader, obviamente, si estamos controlando la Capitol IP Plus con 10 fader, tendríamos dos fader virtuales. Es decir, no solo la Capitol IP Plus tiene 10 faders, puede tener más fader de los físicos. Es otro valor que hemos querido añadir al nuevo modelo Capitol IP Plus. Esta es la conectividad o el entorno en base a Dante con el que se puede conectar el Capitol IP Plus, no solo con estos equipos, obviamente, sino todos los dispositivos o fuentes compatibles con este protocolo o esa tecnología. Aquí hemos querido resumir los audiocodecs de AEQ que están ya en Dante, en los sistemas de automatización, también, por supuesto, ya podemos prescindir de tarjetas físicas, digitales o analógicas, ya podemos utilizar Dante dentro del software, dentro de un ordenador, para conectarnos al mezclador. Otros interfaces dentro de Dante, en este caso vemos el Netbox M4MH, que nos permite conectar 4 micrófonos y 4 salidas de auriculares en el estudio, además de lo que ya tenemos dentro del propio core. Un sistema de multiconferencias como es el Sistel, que también está dentro del entorno Dante. Este nos permite meter hasta 16 comunicaciones telefónicas de forma simultánea o estructurada. Y también, por supuesto, los paneles de intercom de nuestros diferentes sistemas de intercom, Connexia, Crossnet, etc. Todo el entorno, todo el ecosistema Dante. Y por mi parte esto es todo. Espero que esto no os haya cansado, no os haya aburrido con esta presentación y le doy paso a Marta. Hola, sí. Bueno, pues estamos aquí recabando todas las preguntas que han hecho durante el seminario, Bernardo. Vamos a empezar con una pregunta de Marcos, que nos dice que si hay alguna diferencia de precio eligiendo un color u otro. No, en principio el precio es igual. Vale, Es el perfecto. Vale, la siguiente es de Silvia, que nos pregunta si podemos comprar solo la superficie de la mesa y reutilizar el core capítulo actual que ya están usando ahora. Sí, es una de las cosas que quise resaltar, precisamente lo tengo por aquí, este conector en la superficie de control, este conector que estoy señalizando,
es el que hace compatible la superficie nueva con un motor de versiones de Capitol anteriores. Obviamente habría que ver las versiones y son de hace muchos años, siempre bajo la consulta a nuestros compañeros, pero vamos, en principio es perfectamente compatible. Es una de las ideas. En esta primera fase de Capitol IP Plus, la idea es precisamente esa, que pueda ser compatible, pues sabemos que la superficie de control es la parte más delicada, es decir, la de operación, la que tiene más desgaste, a la que se le puede caer una botella de agua encima, a la que sufre más. Entonces, a veces es mejor cambiar de superficie, incluso una reparación a lo mejor puede ser más costosa, ¿no? Pero sí, es perfectamente compatible. Genial. Pues Walter nos pregunta con cuántos canales Dante se entrega la Capitol. Con 16 canales. Fenomenal. Es ampliable a Luis, 32. Luis nos dice que si el ecualizador paramétrico, ¿de cuántas bandas es? Pues de momento, este ecualizador son 3 bandas, pero la fase siguiente, que es en nada, tendrá entre 4 y 5 bandas. Vale, Milton nos dice buenos días también para ti. ¿El software indicado es el mismo de la Capitol IP anterior o es nuevo? El software, se me ha cortado el software, ¿has Indicado. dicho? ¿El software No entiendo. indicado es el mismo de la Capitol IP anterior o es nuevo? Entiendo que será el software de configuración. Si es el software de configuración, en principio es el mismo setup, porque aquí lo que estamos modificando es básicamente todo el tema de procesos, que sigue siendo de momento el mismo. Cambian algunos aspectos que sí que se van a actualizar, pero la interfaz de software de momento va a seguir siendo la misma. Vale, Esteban nos pregunta qué funciones son las que destacan de esta superficie para Visual Radio. Realmente la superficie influye muy poquito en la parte de Visual Radio, es decir, la potencia de la integración de nuestras consolas en general, no solamente la Capitol, IP Plus ni Forum, la integración de la consola con sistemas visual es la capacidad que tienen de enviar información a ese sistema de mezcla de vídeo para poder activar la conmutación o mezcla de cámaras en un estudio para crear un ambiente de una edición o una realización de vídeo que dé la sensación de que hay una persona haciendo el trabajo. Y realmente son órdenes que están enviando la consola por debajo a la vez que se está haciendo radio. Es una de las cosas muy interesantes porque se hace televisión con la misma persona que hace radio, es decir, no necesita demasiado personal para eso, en los sistemas Visual Radio. Pero como digo, la consola también va a ser compatible con sistemas visual, pero mediante el mismo protocolo, el mismo proceso que lo hacen todo el resto de consolas de la gama. La hace Fran Bautista. Bueno, primero nos dice que un placer verte después de tantos años, Bernardo. Muchas gracias Y, igualmente. y la pregunta que tiene es que si le podemos decir qué son las salidas y entradas Dante. A ver, Dante bueno, es una tecnología que ya lleva bastantes años con nosotros. Nosotros llevamos, ahora mismo no sabría decir exactamente, pero 10 años seguro. Es un nuevo protocolo de comunicación para audio. En resumen, consta o consiste en transmitir y recibir señales de audio de muy alta calidad sin retardo. De hecho, es audio lineal y admite un retardo muy, 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 muy pequeñito. Estamos hablando de muy pocos milisegundos y dentro de una infraestructura de red convencional, como puede ser la red de ordenadores que tenemos en cualquier oficina. Obviamente, como es un protocolo de broadcast, pues también tiene una serie de parámetros de seguridad, de redundancia, etcétera, etcétera, que permite pues afianzar un poco más toda la transmisión de audio. Se usa en muchísimos entornos, pero en Broadcast ha venido a simplificar mucho la conexión de muchísimos equipos,
la integración de otros equipos ajenos y a facilitar el cableado sobre todo. Eso es Dante. Vale, la siguiente es de María. Nos pregunta cuántos ecualizadores tiene la nueva Capitol. Ecualizadores tiene un ecualizador, pero podemos procesar 32 señales, que es el máximo que permite Capitol, en este caso. Muy Entiendo bien, que no sé si se refiere al número de bandas. Si fuera esa la cuestión, de momento son 3 bandas, pero la versión posterior, la siguiente edición, esto es un proceso escalable, como os he contado en la presentación, va a llevar 4 bandas. Es un ecualizador paramétrico de 4 bandas. vale, la siguiente es de Alex, que nos dice que tiene una emisora cooperativa, si existe opción de añadir contraseña en estos menús internos o pantallas que nos has enseñado. Sí, bueno, realmente hay una política de usuarios con los que se establece una serie de contraseñas para que dentro de unos grupos, digamos, para que puedan llegar a ese tipo de, acceder a ese tipo de menús. Sí se puede, sí, un poco la intención es eso, no tanto en cada menú ni pantalla, sino, digamos, grupos que pueden llegar a una serie de nivel de configuración determinado. Pues, un usuario normal podrá usar un ecualizador y uno más avanzado podrá llegar a cambiar parámetros avanzados, obviamente, pero también otro usuario, un usuario que no tenga demasiada experiencia, se le puede bloquear el acceso a ese tipo de... Muy bien. La siguiente es de Martín, que nos pregunta cuántas superficies de control puedo conectar a un mismo core. A ver, a la vez una, pero eso es hoy. Probablemente se puedan duplicar, o sea, una físicamente junto con el software de control remoto. Como dije, el software de control remoto es una réplica de la superficie física que puede estar conviviendo en el mismo momento. Es decir, hoy por hoy la superficie la podemos tener en el estudio y el control remoto fuera del estudio para controlar, obviamente, y valga la redundancia, remotamente la superficie. Eso equivale a 2 superficies a un solo core. Pero también habrá posibilidad en un plazo corto de tiempo, eh, la posibilidad de conectar fuera una superficie física junto con la superficie de control. Lo que pasa que en este caso esas superficies no podrán trabajar de forma simultánea, porque obviamente no tiene sentido. Pero bueno, eso es más o menos la posibilidad. Hoy por hoy, realmente una superficie física es lo que se puede conectar a un core con el software de control remoto. Vale, la siguiente es de Rodrigo Pollatos. Dice, buenas tardes Rodrigo. Soy Rodrigo de Radio Guadix Cadena Ser. En primer lugar, felicitar a Bernardo por su presentación y su pregunta es, ¿el modo virtual se puede abrir y manejar a distancia o debe ser dentro de la misma red donde está la mesa? Sí, es justo. Bueno, bienvenido Rodrigo y gracias por tu pregunta y me alegro de saludarte que hace tiempo que no hablamos. Sí, es un poco lo mismo que acabo de contar hace unos segundos. O sea, el Virtual Capital es el software de control remoto de la superficie, es decir, podemos tenerlo dentro de la misma red, obviamente, pero la potencia de este software es poder controlar la consola desde fuera del estudio, desde la calle, desde un set, desde casa, desde cualquier sitio que, que nos permita el acceso a la consola sin necesidad de estar presente delante de la consola física. El mantenimiento, por si hay algún tipo de, no sé, la continuidad, el satélite al que estamos conectados se interrumpe y queremos conmutar de señal, no estamos allí, tardamos en llegar al estudio, etcétera, etcétera. Un control remoto externo. Y en las últimas versiones, que de esto no hemos hablado nunca porque no hemos dedicado tanto un webinario a al software de control remoto,
ya hay versiones dentro del software de control remoto que permiten, no se limitan al control remoto como tal, sino que ya actúan como si estuviese teniendo el control de un estudio. Es decir, ya el control de monitorado de control pueden ser los altavoces multimedia de nuestro ordenador, los cascos ya pueden ser los cascos de nuestro ordenador en casa, no en el estudio, porque obviamente el software es un control remoto a distancia. Si subo el control de monitores de estudio, voy a subir el control de monitores de estudio en el estudio. La versión actual, obviamente, y las futuras, ya disponen de esa diferenciación. Es decir, yo cuando subo los cascos en nuestro lugar de control, no en el estudio. O sea, es un avance bastante importante. Muy bien. Y la siguiente es de Álvaro, que nos pregunta si habrá opción de faders motorizados para esta mesa. Sí, sí. De hecho, habrá, lo que pasa que en la siguiente edición de firmware es cuando se podrá implementar. Ahora mismo estamos sacando una serie de productos ya porque hay pedidos con la consola, digamos que la primera fase o la primera versión de firmware, ¿no? Que lleva todo lo que os he comentado en este webinario, ¿no? Pero en breve estará la siguiente versión que va a permitir eso. Obviamente el fader físicamente tendrá que cambiarse, con lo cual no, si la consola no lleva ese fader, tendrá que venir a fábrica para que se pueda incluir ese fader o pedir, cuando ya esté disponible, pedir directamente la opción esa. Pero es una opción, ¿eh? Y tenemos también de Carmelo, que nos pregunta, ¿en esta nueva mesa sigue siendo posible usar el software virtual durante las tareas de mantenimiento de la superficie de control? Sí, 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 claro. Siempre va a ser posible porque, como he dicho, todo el núcleo, o sea, el M-Core de la consola es la mesa en sí, realmente, ¿no? Entonces, prescindir de la superficie de control, como su nombre indica, es una superficie de control, donde en este caso sí que hay audio porque hemos añadido el Bluetooth, etcétera, el micrófono, los cascos, etcétera, pero lo importante, es decir, todos los buses de mezcla, procesos, resto de entradas y demás, están en el M-Core. En el caso de ser necesario cambiar la superficie o reparar porque se ha caído líquido encima de la superficie y hay que cambiar algún botón o lo que fuera, pues sí, sí que se podría mantener la emisión con el software Virtual Capital o sin software, es decir, con la continuidad que estuviese en antena en ese momento, sin interrupción ninguna. Además, esta superficie se alimenta mediante PoE, con lo cual interrumpir la alimentación de eso es en caliente, o sea, no hay problema de generar algún tipo de avería y demás, ¿no? O sea, que es mucho más cómodo incluso poder prescindir de esta superficie. Vale, y por aquí tenemos a Marcos también que nos pregunta, ¿cuántas llamadas telefónicas puedo gestionar en esta nueva Capitol? De momento, si optamos por la opción de híbrido telefónico, el híbrido telefónico es un híbrido digital doble para líneas telefónicas convencionales y con esa opción podemos gestionar simultáneamente dos comunicaciones por teléfono. Pero si nos vamos a un ejemplo de conectividad, que sería este de aquí, el de multiconferencia, pues ahí estaríamos hablando de 16 comunicaciones simultáneas, pero ya mediante un equipo externo, como es el System IP16 en este caso, eh, con, con, con 16 líneas, como digo, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos quedando sin Perdón, tiempo. y una cosa, Ay, una perdona. cosa, tendríamos también la parte de Bluetooth, que bueno, añadiría un teléfono móvil o cualquier dispositivo de comunicaciones que nos permitiera la conectividad por Bluetooth con la consola. O sea, si tenemos el ejemplo de la opción de líneas híbrido telefónico para líneas convencionales, que es doble,
más el Bluetooth, tendríamos 3 comunicaciones simultáneas. Pero además podríamos añadir el System IP, como he explicado anteriormente. Vale, perdóname, Bernardo. Ahora sí, nos quedamos sin tiempo, quedan algunas preguntas, pero bueno, os las responderemos vía email. Muchas gracias Muy a bien. ti, Bernardo, por, Nada. por haber participado y a todos los asistentes por haber estado con nosotros y bueno, nos vemos en la próxima. Muy bien. Aquí estaremos. Antes de terminar, recordaros por última vez el tema de la encuesta de satisfacción. Cuando termine el seminario ya os va a aparecer y de verdad que nos ayuda mucho a enriquecer y a mejorar estas sesiones. Así que os invitamos a todos a rellenarla y a participar. Y bueno, muchas gracias otra vez a todos. Chao, hasta luego.